seguimos con el desarrollo, este desarrollo tan bueno, pero tan lindo, de lo que es, sí, por supuesto, programación neurolingüística, ¿no? Una de las herramientas, para mi modo de ver, extraordinarias, ¿sí? Estas técnicas de PNL que vinieron a nuestro mundo en un momento adecuado, ¿no? Estas técnicas que están modeladas, ¿sí?, por 3 psicólogos que permiten hacer grandes cambios en forma personal, ¿sí? ¿Quién lo hicieron? John Grinder y Richard Bandler, por el año 1970. Se pusieron a desarrollar, ¿sí?, estas grandes técnicas que permiten hacer grandes cambios, ¿no? Y hoy, tu coach Paco Romero, estamos trabajando con PNL. No solamente consejo, ni decirte qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te conviene, simplemente darte técnica y herramientas, que tal vez, como siempre digo, una caja llena de herramientas, que por ahí, tal vez hoy estás necesitando como una herramienta, ¿viste? Como esa herramienta que usan para el mantenimiento de un hogar, y vos por ahí, en vez de, va a ser mucho más eficaz teniendo un destornillador que tal vez teniendo un martillo, ¿no? Y por ahí vamos y encontramos a las personas golpeando con el martillo un tornillo para introducirlo, ¿no? Cuando la mejor herramienta tal vez es un destornillador, ¿no? En eso consiste, tener herramientas. Como una vez me pregunté hace mucho tiempo, debe haber algún modo, y por mi necesidad también, porque algunas veces los cambios a veces vienen por una necesidad o por una motivación, ¿no? Esa necesidad de querer ver que hay un modo, que no puede ser que todo sea aleatorio, que debe haber un modo de que personas logren tener grandes resultados en su vida, y por qué no ponerme a introducir y ver realmente cuáles son esas técnicas, cuáles son esas herramientas que hacen que algunas personas logren tener resultados y otras no. Y así fue mi vida, cuando en algún momento en donde tenía varias situaciones, varias responsabilidades, distintos puntos, yo entendía que por ahí debe haber alguna técnica, alguna herramienta que usen personas que puedan poder lograr hacer de una forma mucho más eficaz. En ese momento recuerdo que lideraba un equipo de personas y sentía que muchas veces no tenía la técnica y la herramienta adecuada para poder interactuar y sacar lo mejor de esa persona y llevarlo a un nivel, a un potencial extraordinario. O a veces me sentía un poco culpable, un poco mal por no poder entender esas situaciones, ¿no? Entre eso todo pasó un proceso grande en donde PNL entró en mi vida y me ayudó a esos grandes cambios, ¿no? Pero ¿cómo? Con una técnica también que hoy te voy a compartir, que es el proceso mental. ¿Cómo funciona, según PNL, el proceso mental de una persona, ¿no? Y esto es extraordinario porque una vez que lo entendí, pude comprender y pude entender también de que las cosas a veces no solamente experiencia, sino entender un proceso. ¿Cuántas veces te ha pasado que por ahí sabes cómo funciona un celular, sabes cómo funciona un lavarropa, sabes cómo funciona una cocina, sabes cómo funciona un auto, someramente sabes cómo funcionan muchas cosas, sobre todo las computadoras, y sabes que esto se enciende así, que esto se apaga, que este es el botón y esto y aquello, ¿no? Sin embargo, a veces no nos paramos y no nos damos la oportunidad de aprender de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y PNL te lo trae en 4 pasos sumamente importantes, que como uno puede empezar a entenderse uno mismo en qué proceso mental está, y a veces, como si fuéramos unos topos, que en vez de querer salir, escarbamos más y nos introducimos más en vez de salir. ¿Te gustaría saberlo? Bueno, simplemente cuando algo tan sofisticado como nuestra mente, cuando me explicaron estos 4 pasos que tiene, cómo funciona la mente, realmente no dudé en ponerme a analizar realmente si era verdad lo que me estaban transmitiendo, y qué mejor forma que poder experimentarlo con las personas, ¿no? Y poder empezar a interpretar no solamente con las personas, sino conmigo mismo. ¿Es así? ¿Esto es así? Y eso fue grandioso, porque pasó algo extraordinario, ¿sí? Primero, explicar cómo funciona tu mente, que tiene muchísimos pensamientos. Algunos dicen que tienen 60.000, 50.000, ¿no? Y la verdad que no me pongo a contar todos los pensamientos. Sin embargo, son muchos, ¿sí?
y estamos constantemente pensando, y muchas veces casi el 80% son negativos, ¿sí? Hay pocos pensamientos positivos, porque bueno, por distintas situaciones nos pasa. Es el primer paso, entender que hay muchos pensamientos. Luego está acompañado ahí nomás cerca la emoción. O sea que ya no solamente estamos pensando, sino que ese pensamiento lo transmitimos a nuestro cuerpo. Y nos empezamos a emocionar, hay dolores de estómago, hay, qué sé yo, muchas veces las emociones se te ponen se te paran los pelos, como se dicen, los vellos, te pones nervioso, te comes la uña. ¿Qué está pasando si no pasa nada? Está pasando todo en tu mente, pero la emoción automáticamente lo toma. El segundo paso entonces es la emoción, ¿sí? Y el tercer paso, ya por ahora estamos los pensamientos y la emoción, y eso es interno tuyo. Ahora vamos a pasar al tercer paso, que ya empieza a aflorar hacia afuera, que es la parte ya de los comportamientos y estrategias. Cuando una persona tiene un pensamiento en un determinado aspecto o una percepción de la vida que entiende que es así, empieza a emocionarse, ¿sí? Y luego ya empieza a tener esos comportamientos y esa estrategia en base a esos pensamientos y esa emoción. ¿Qué significa? Que va a empezar a actuar de una forma. Por eso ahí es donde hizo un clic en mi vida. Ahí es cuando pude comprender a las otras personas y desarrollarlo, ahora que llevo años con este tema, desarrollarlo a un nivel mucho más elevado, en donde muchas veces simplemente con escuchar a la persona, simplemente con prestar atención, puedo interpretar o intuir un poco cuáles son sus pensamientos y sus emociones, qué le está pasando, y simplemente a veces con la pregunta ¿qué te pasa? Vos no sos así, corta a veces y ayuda mucho a los procesos. Pero esos comportamientos están relacionados a esos pensamientos y a esa emoción, que puede ser súper fundamentada o tal vez no, pero ahí empiezan. Y el cuarto paso ya es un paso en donde ya tiene un resultado. O sea que todo lo que gestó es como una plantita que vos pusiste una semilla, no viste nada, ahí están tus pensamientos. Su emoción es cuando ya empieza a romper un poco el brote, a querer salir al exterior, y ya cuando ya empieza a tener comportamiento es cuando ya está viendo un poquitito la planta, y luego ya te va a dar cuenta que el resultado es una planta de naranja, una planta de mandarina, una planta de pomelo, pero es un resultado. Es un resultado que ya lo ves y que todo el mundo lo vemos, ¿sí? Por eso en esta clase, ahora sí, ya que conoce los 4 pasos del proceso mental, vale la pena entender cómo funcionamos, ¿sí? Estas personas que son especialistas en este tema nos regalan estas técnicas y herramientas para que vos mismo puedas interpretar si realmente es así. Y es así. Muchas veces funciona perfectamente, porque una persona, y ahí definimos proceso positivo o proceso negativo. Lo ideal es que los procesos negativos que no pasen de día a semana, de semana a meses y de meses a año. Siempre digo que esos procesos deben ser cortados. Para eso es como si vos fuera, te acostás en un hermoso césped y ves pasar a las nubes, digamos que haya nubes formadas. Bueno, imagínate vos que sos que está acostado y estás viendo que esas nubes son tus pensamientos. Y van pasando las nubes, ¿sí? Y vos estás viendo tus pensamientos. Y decís, wow, ¿cómo puede ser que esos pensamientos los tenga? ¿Cómo puede ser que esté pensando en eso? Y ese es el momento de conciencia que vos tenés que tomar para poder hacer el gran cambio. Ese cambio toma conciencia la persona de que no puede estar pensando eso, y ahí es donde se rompe el proceso, ¿sí? Porque todo lo que son los pensamientos, por eso es lo que vos pensé va a ser, porque en algún momento tanto pensar en eso va a pasar. Por ahí si pienso que voy a llegar tarde, mañana, pero esto va a pasar seguro, esto, ya tengo una emoción de frustración. El comportamiento es tal vez me demoro y no tomo el colectivo, y ya el resultado de que llegué tarde al tren, llegué tarde al trabajo, llegué tarde a la reunión, y todas las cosas porque ya hubo un proceso interno. Como esto es algo sencillo lo que te acabo de comentar. Sin embargo, imagínate lo que puede llegar a pasar con personas que tienen unos hábitos que son completamente destructivos, tal vez hacia su persona. Y esos son los procesos que tenemos que tratar de ayudar para poder romperlos, ¿no? Por ejemplo, si una persona empieza piensa que, qué sé yo, por ahí personas que fuman, personas que toman, etcétera. Por eso no me gusta entrar en todo este aspecto, simplemente dejar la técnica y la herramienta para que cada uno vea
pero muchas veces, si vos estás pensando en algo negativo, es muy probablemente que tu comportamiento estratégico estén acompañado a ese pensamiento negativo, ¿no? Y estés haciendo cosas que tal vez después te das cuenta que los resultados, o simplemente todo el mundo lo ve, que los resultados no son tan buenos, ¿no? Entonces la idea es, y por supuesto que tenés procesos positivos. Si los procesos positivos, como enseñamos acá muchas veces, los mantras, que decir todo está bien, hace que los pensamientos por lo menos se canalicen un poco, y las emociones, es decir, bueno, ¿por qué no? Hoy es un gran día y me puede pasar cosas fabulosas. ¿Por qué me tienen que pasar cosas negativas si puede haber cosas positivas? Y luego tu comportamiento estratégico es saludar, agradecer, bendecir y todas esas cosas que probablemente los resultados en el día sean mucho mejores. Bueno, simplemente yo te traigo una herramienta, una técnica, en este caso un proceso, en donde sería muy pero muy bueno no perder la oportunidad de ver si es así. Recuerda, primero pensamiento, segundo emoción en base a ese pensamiento, después tenés comportamiento, estrategia ya en la parte exterior y finalmente un resultado. Así que bueno, simplemente, ¿por qué no probar si estos procesos realmente son así? Probar primero conmigo y después observar también para aprender. Procesos mentales, PNL.